Buenas noches. Esta es una conversación de la Universidad del Futuro y estamos muy contentos de tener a José Zuleta Ortiz para conversar. Como le venía contando antes de que iniciáramos la grabación, pues la Universidad del Futuro es unas redes de conversación con personas en diferentes partes de América Latina para imaginar y repensar el futuro de la educación y para convocar artistas, filósofos, educadores, activistas y personas autodidactas que vienen explorando a través de sus trabajos formas diferentes de percibir el mundo y de conectarse un poco como con formas de creación en diferentes lenguajes y en diferentes áreas del conocimiento. También viendo un poco la crisis que tienen un poco estas instituciones, pues estamos también invitando a las personas que ya llevan un tiempo de trabajo a conversar y viendo la conversación también como una obra de arte. También nos preguntamos mucho cómo a partir de la conversación uno se puede entrenar también para pensar cosas que no ha pensado, para fortalecer también la amistad y las redes de colaboración entre personas en un mundo que necesita también de esos espacios donde se pueda compartir, escuchar y crear cosas nuevas. El año pasado estuvimos en un evento. Esto inició muy virtual, pero entonces vamos empezando poco a poco a ir aterrizando en diferentes espacios. Y el año pasado hicimos nuestro primer festival en el Ecocirco en Cachipay, acá con Dinamarca, donde pudimos también experimentar experiencias de diferentes personas que han pasado por el podcast y buscando como unos encuentros donde reunirnos unos 3 días y estuvimos allá celebrando eso, con música, con poesía, con literatura. Personas que han publicado también nos compartieron sus textos y bueno, José, ese es más o menos como el espíritu de la Universidad del Futuro y tiene como ese propósito de construir, ya no solamente decir qué cosas están mal, sino también empezar a poner la imaginación también en la construcción de nuevas instituciones, así sea como para imaginarlas primero y conversarlas y luego irlas construyendo poco a poco a raíz también de las crisis que vemos en el mundo. Entonces te invito pues a que conversemos un rato, una horita es normalmente lo que tiene el espacio y siempre pues a nuestros invitados pues muy honrados de que estés aquí, acá con tu libro ya pronto a terminarlo, uno de los libros de José que me tiene enganchado, de una versión de los hechos, que llegué también a ti también porque dentro de la universidad donde trabajo, que es la que me paga también, esto lo hago yo como fuera de los contextos institucionales, pues estamos empezando a preguntarnos por cómo qué cosas, esos espacios donde hay personas privadas de la libertad, qué cosas nos pueden enseñar a nuestra humanidad y a la educación. Entonces ahí fue que llegó a tu texto y bueno, por eso te invité a conversar, así que bienvenido y qué chévere que estés por acá. No, pues muchas gracias por la invitación, Andrés. Yo pues muy honrado de estar aquí en tu programa para que hablemos de educación, de ese libro, de mi experiencia en ese proyecto. Sí. Tú has No tenido sé unas por dónde experiencias muy quieras bonitas empezar. de festivales, de allá en poesía en Cali, por ahí miraba el... Voy a hacer una pequeña semblanza tuya para la gente. Estabas también de fundador del festival Oiga, Mire, Lea de Cali. Y bueno, has publicado varios textos de los que también podríamos conversar ahorita, pero pues haremos un poco de énfasis en este que es el que más tengo en el radar, pero chévere, me gustaría como si tuvieras un poco que contextualizar un poco de tu historia de vida y cómo llegaste también al amor por las letras, la literatura y de pronto, si fuera el primer capítulo de una novela, ¿qué escena elegirías para comenzar a conversar aquí con nosotros en este podcast? Bueno, yo soy autodidacta. eh, yo pues no tengo escolaridad. Solamente estuve hasta tercero de primaria en la escolaridad. Luego, mi padre, Estanislao Zuleta, asumió con Yolanda González, su segunda esposa, como la educación nuestra, de una educación centrada en el arte, en las artes, eh, muy formal, dentro de lo informal, muy informal, con mucho énfasis en la literatura. Digamos que era lo más importante y lo que más hacíamos, leer
leer en voz alta, leer novelas, leer poesía en voz alta, con una frecuencia diaria. La literatura la leíamos todos los días, varias horas. Y eso fue muy importante porque estábamos muy niños. Y cuando uno entra de niño a la música o a la literatura o a lo que, a los idiomas, a los deportes, si uno entra en la infancia, tiene una relación especial con él, con cualquier cosa que se conecte, ¿no? Eh, eso no es, digamos, una característica de las artes, también de los oficios, de los deportes, ¿sí? Generalmente, cuando uno entra a una pasión desde muy joven, al ajedrez, por ejemplo, o al fútbol, hay una relación muy especial con ese talento y con esa pasión, digamos. Entonces eso fue el comienzo, pues la literatura, eh, principalmente los clásicos, nos formamos en los clásicos de la literatura, mis hermanos y yo. Y a los clásicos me refiero a la literatura rusa, a la literatura, pues al Quijote, a la Odisea, a la Ilíada, a las Mil y una noches. Estoy hablando pues de la literatura clásica y en todos los géneros. Entonces eso fue muy importante. Luego yo me fui muy temprano de mi casa, como a los 15 años, y tuve un periplo de vida pues muy extraño, muy diverso, hice muchas cosas, viví en muchos lugares, tuve muchos oficios y eso también es muy formador, ¿no? Estar temprano y asumí, digamos, también una independencia económica desde muy temprano. Yo me fui de la casa y tuve una autonomía económica desde muy temprano. Y eso también forma, ¿no? Es ser uno autónomo económicamente, independientemente de lo que le esté costando. Eso es muy formador, porque uno un poco gobierna su vida y no tiene a quién rendirle cuentas y no está bajo la tutela o la administración de una familia o de nadie. Eso fue muy importante también. Nunca perdí el contacto con la literatura, nunca, a pesar de que tuve trabajos que eran muy exigentes físicamente y también me consumían todo el tiempo prácticamente. Entonces, pero nunca abandoné la literatura. Siempre tenía un libro para leer, siempre leí. eh, y entonces eso me dio continuidad en la literatura, no haberme ido de ahí y haber tenido siempre un contacto, no haber dejado de leer nunca. Eso fue muy importante. Yo leía en bibliotecas, me prestaban libros, los llevaba conmigo, los leía, me prestaban mucho los amigos también. Bueno, Y después, más adelante, empecé como a escribir, pero de una manera muy íntima, o sea, no me interesaba publicar, ni mostraba muchas de las cosas que hacía, porque las consideraba pues cosas todavía muy precarias, digamos. Literalmente tenía un poco esa eh, autocrítica, pues, mucho rigor y eso también me ayudó como a no publicar desde temprano. Yo vine a publicar muy tarde, a los 42 años. Publiqué mi primer libro porque me gané un premio de poesía en Río Sucio, Caldas y lo publicaron. Entonces, todo ese tiempo estuve escribiendo, digamos, desde los 16 años en adelante, sin publicar, más bien como aprendiendo a escribir escribiendo. Hablando pues de procesos educativos en la literatura, eso es muy importante. Y en todas las artes, yo creo que uno aprende cualquier arte es haciendo, más que siguiendo metodologías y el mismo oficio de intentarlo y de reintentarlo y de ir puliendo los errores, los vicios,
Todos tenemos pues un... Y tuve también algunos tutores que fueron muy importantes en esa formación. Ahí fue muy importante un tutor que tuve en la parte pues, de lectura y de primeras correcciones a mis textos, que fue Fernando Cruz Cronfli, con el que tenía una tertulia muy esporádica y muy episódica, pero muy útil para mí. Y él creyó en mí muy temprano me alentó mucho y fue muy importante él. También después, más tarde, Harold Kremer, otro escritor de acá del Valle, un cuentista, leyó algunos cuentos míos. Yo fui a un taller suyo, él dictaba un taller en una universidad, yo tomé ese taller 2 años. Era un taller de esos que son anuales y en que uno escribe una obra en el taller. Y eso fue muy importante también para mí. Y luego tuve otros tutores y tutoras. Un tutor que fue Mario Arrubla, que era un corrector brutal y un despiadado, un despiadado corrector, que esos son los mejores. Mm, También Esther Fleisacher, una editora, que es una mujer que tiene un gran sentido y me ha orientado muchísimo también. O sea que yo aprendí, digamos, tuve tutores me eduqué con gente que eran escritores y que leían lo que yo hacía y me decían qué problemas veían en mi escritura y me corregían y me ayudaban y también me daban lecturas. Eso fue muy importante. Me decían, vea, lea esto, que esto le va a ayudar. Mire, eh, me organizaban de algún modo unas lecturas que fueron muy importantes y generalmente muy atinadas. Y bueno, y nunca perdí la pasión y, y bueno, pues eso es como el origen y la formación, ¿no? Yo escribí primero poemas, primero un par de cuentos, luego poemas y luego empecé a escribir cuentos y poemas, pero a un ritmo lento. Escribí muy lentamente, me centraba en una idea de un cuento y me dedicaba a escribir ese cuento. No pensaba como dice Bolaños, que uno tiene que pensar en un libro de cuentos y no en un cuento. No, yo solo pensaba en un cuento y después en otro, y después en otro, y después en otro. Y mm, ya cuando tenía 10 cuentos, pues pensaba que de pronto los podía publicar. Así no hubiera ningún tipo de eso que llaman pues unidad temática o esas cosas pues que se han inventado en la academia. Yo publiqué mi primer libro de cuentos, se llama La sonrisa trocada y hay cuentos que escribí entre el primero y el último. Hay cuentos que tienen una distancia de 10 años entre uno y otro. mm, Y entonces, pues yo no sé, no tenía esa idea de que las colecciones de cuentos, como les dicen ahora, tienen que ser alrededor de un tema y esas cosas. Porque pues en los cuentos que leí, en la mayoría de los clásicos que leí, pues no había eso. mm, Eso generalmente lo hacían los editores que buscaban, bueno, miremos en la obra de Chekhov cuáles son los cuentos donde la medicina es un tema. ujú, Entonces se ponían a buscar en toda la obra y los reunían, pero eso era una labor no del escritor pensando en lo que estaba escribiendo, sino del editor tratando de armar un libro con un tema, ¿sí? Eso fue como yo lo sentí cuando lo vi y lo leí en todos los cuentistas que leí. Eh, y bueno, pues yo sí vi, por ejemplo, que Poe tiene unos 5 cuentos policíacos, ¿sí? Pero mm, son 5 nomás, o 4, ¿sí? Los crímenes de la calle Morgue y la carta robada y ya, no sé. Sí, bueno, de pronto el escarabajo de oro tiene algo de eso, pero él aunque estaba inventando un género, él no se estaba proponiendo hacer un libro de cuentos policíacos, ¿sí? De pronto inventó ese género, o digamos que no lo inventó, pero sus cuentos y ese personaje que investiga los crímenes, pues se volvió, digamos, el modélico para lo que vino después, pero él no estaba pensando en hacer libros
de policíacos. En fin, yo de todas maneras tuve como una formación muy libre. Afortunadamente estas personas, aunque muchas son académicas, Mm. no tenían, son académicas, pero curiosamente en el caso de Fernando Cruz, él no es, él es un abogado que trabajaba, no trabajaba en literatura, digamos, su oficio, él era escritor y un gran lector de literatura, pero no era un profesor de literatura. Entonces, eran más bien escritores que me daban consejos de escritor. Y los otros son editores. Mario Rubla pues editó la revista con mi padre, entre otras cosas, la revista Estrategia, después Cuadernos Colombianos, después tuvo una revista que se llama Al Margen, que es bastante buena, y él era editor de una cosa que se llamaba Colombia Hoy, que era un libro que hacía siglo XXI, como cada 2 años, o cada 4 años, hacían un libro sobre la actualidad colombiana. Él tenía una formación también autodidacta, Mm. pero ese libro era, digamos, de economía colombiana. Pero él era un escritor también de literatura, un escritor más bien clandestino. Él tiene una novela que se llama La infancia legendaria de Ramiro Cruz, que es su única novela, y tiene unos cuentos, ¿sí? Y bueno, él era un gran editor, un estupendo editor y me ayudó mucho. Y Esther Fleisacher era una editora también, era editora de AFIT. Ahí tú dices cosas muy importantes de lo educativo que se ha visto cuando estudian un poco la obra de personas que han dejado como ciertas improntas en áreas del conocimiento, han tenido siempre como una conexión con alguien. Puede que no estén en una institución, pero sí hay como unos tutores o unas personas cerca que están en ese diálogo y que los escuchan y van fortaleciendo eso. Y eso se ve mucho, ese aprendizaje como entre pares, así. Eso lo he visto mucho en las historias de mucha gente de la ciencia y del arte, como que tienen, ese es uno de los criterios muy, muy buenos de una buena educación. Y lo otro que me llama mucho la atención de lo que dices, que me gustaría mucho hablarlo contigo también, porque siento que una de el ser autodidacta es una de las cosas que me parece que una de las cosas que más bonitas que uno podría aprender en la vida y como tener ese amor por estudiar, por aprender, por hacer las cosas. eh, y muchas personas que han estado en este canal también cuentan un poco de éxodos muy tempranos también de la educación formal y son personas que tienen una singularidad y una, como algo muy propio que no se encuentran en personas que estén tan acomodados como en los criterios normativos de la educación formal. Entonces, como que aprecio mucho que para hablar mucho de la educación del futuro, uno tendría que mirar también, y eso sería una investigación que a mí me gustaría hacer a futuro, de mucha gente que para mí, muchas de la gente que yo más admiro son personas que vienen del campo del autodidacta, porque yo también soy un autodidacta y uno se mueve como entre campos del conocimiento de maneras más libres que una persona que se haya formado en una universidad. Incluso muchos de mis referentes que yo tuve de la literatura en Manizales, donde yo nací, pues también eran personas que no eran necesariamente escritores ni literatos, sino, por ejemplo, como Carlos, ¿cómo se llama este? De la revista Lev, que era una persona de Manizales que sabía mucho de literatura y tenía una revista y le imprimía mucho esfuerzo a eso, pero él era ingeniero. Y mucha gente también de otras carreras sorprenden mucho que incluso el mismo Ernesto Sábato, no sé si era como ingeniero nuclear o físico, ¿cierto? Como que vienen de otras Sí, áreas y matemáticas. encuentran en algún momento muy tardío esa pasión por la escritura y por hacer sus propias cosas, pero sin los afanes de una persona que lo haya estudiado en una academia. Entonces, celebro mucho eso porque eso es parte de lo que yo siento que tiene mucho para inspirar a la educación, personas que han hecho un camino diferente y que buscan hacer conexiones a veces entre las cosas más insólitas que las personas que van por ese camino tan recto. Quería solamente precisar ese puntico que me parece clave. Sí, pero si tú te das cuenta, o sea, en la primera mitad del siglo XX y antes, casi todos los escritores, los periodistas, todos, muchos de los artistas plásticos y de los músicos, eran autodidactas o tenían formaciones que tenían que ver con la familia, que tenían que ver con un grupo de amigos, Ujú. ¿sí?
y tenían otros oficios todos, inclusive los poetas eran abogados, en el caso, Ujú, pues Aurelio Arturo era un abogado, por ejemplo, ujú, pero era un poeta, pero la poesía, pues las artes, estos artistas estudiaron las artes a pesar de tener otras profesiones en otra parte, ¿sí? Inclusive, pues, el periodismo también era así, ¿no? No había carreras de periodismo. ujú. Había gente que sabía escribir y que entraba al oficio y se hacía en el oficio. Total. Había mucho eso, ¿no? Y en el periodismo era muy claro. Ellos les daban la oportunidad en una revista o en un periódico, a veces de provincia, y mostraban su capacidad y ahí el mismo periódico los formaba. ¿Sí? Los compañeros, los otros Ujú, periodistas, la exigencia, la dirección del periódico los formaba como periodistas, pero ellos no tenían ningún título porque ni siquiera había esa profesión. Y eso pasa también con las artes. Uno ve pintores y pintoras como pues, Lucy Tejada o Hernando Tejada, todos esos grandes pintores de la ujú, primera mitad del siglo XX colombiano no tenían una formación universitaria. A duras penas algunos fueron había cosas pues, digamos que eran como talleres de artistas ujú, donde se formaban otros artistas que digamos que esa es la tradición la tradición pues clásica de la formación del arte, que los artistas se formaban en talleres de artistas, ¿sí? Y en el Renacimiento pues había muchos artistas que tenían su casa y su taller también como una escuela y que los que entraban a ayudar ahí terminaban siendo artistas pues en el arte que fuera, ¿sí? Y entonces eso ha existido siempre, digamos que el autodidactismo ujú, no es una cosa que aquí ahora la gente se sorprende, ¿no? Dice, ujú. ¿cómo así? Y no fue al colegio, y no fue a la universidad, pero si tú miras la historia de las artes, Total. está llena de autodidactas, ¿sí? O de gente que tenía otros oficios y el mismo Chekhov, de quien hablamos ahora, decía que su esposa era la medicina y su amante era la literatura. O Mm, sea, tenía otro oficio, pero eran artistas. Y se formaron con amigos, había tertulias. Aquí incluso en Colombia fue muy importante el automático, fue muy importante la cueva. En Medellín hubo un grupo que se llamó Los Panidas, que un poco patrocinados por Carrasquilla, donde estaba León, donde estaba Rendón, donde había mm. una gente muy interesante, inclusive de varias disciplinas del arte, pero estaban juntos era porque se estaban ayudando a formar entre todos. Claro. A mí me gustaría escuchar un poco como cuáles fueron algunas obras que para ti como en ese momento que tú conectas con la literatura fueron como significativas en esa formación como escritor. Y muchas veces uno como cuando está como entrenándose en ese oficio, pues empieza mucho, o me pasó a mí cuando encontraba ciertas obras que me impactaban, uno empieza como a, a simular un poco también esos estilos y eso, pero... Recuerdo que yo repetía muchas veces los libros y no los terminaba, sino como que me quedaba enganchado en algunas cosas que me llamaban mucho la atención y los terminaba algunos autores. ¿Qué autores para ti fueron como parte de ese menú? ¿Qué fueron como para ti? Que todavía siguen siendo como de mucha inspiración. Mm, A ver, para mí fue muy importante los cuentos de Maupassant, fueron muy importantes los cuentos de Chekhov, fueron muy importantes las cuentistas norteamericanas, Flannery O'Connor, Carson McCullers. Ellas dos fueron muy importantes. Me leí, y yo releo mucho. Yo leo algo que me gusta y vuelvo, trato como de aprenderlo, de hacerlo mío, de algún modo. Fue muy importante leer los cuentos de Truman Capote. eh, los leí muchas veces y los leo todavía. Y para mí es una gran y benéfica influencia Truman Capote. Yo aprendí como muchas cosas con él. O sea, por ejemplo, la conexión afectiva que logra él con el lector a través de los narradores que elige. Eso es muy importante. Aprender eso y cómo lo hace.
y además los tonos con que trata sus historias para mí fueron muy importantes, como encontrar que ese tono, esos tonos tan afectuosos, tan cargados de sentido, tratar de buscar, como de lograr algún día algo parecido, para mí era Sí, como claro. una meta, ¿no? Entonces, digamos que esos fueron muy importantes para mí. Entonces tú recuerdas, Acá en entiendes de... Colombia leí Ajá. muchos poetas que fueron importantes. Para mí fue muy importante descubrir a Aurelio Arturo, y yo leí muchas veces ese libro de él, pues que es un único libro, Morada al Sur, y eso, esa música, poder entender bien cómo es de importante cada palabra en cada poema, y todo lo que logra, toda esa construcción de esas atmósferas, de esa infancia tan delicadamente armadas, tan preciosamente hechas. Eso lo leí muchas veces, tanto que me lo aprendía de memoria. Yo tenía también eso con unos amigos, y era que nos aprendíamos las cosas de memoria y las decíamos, las oíamos, las leíamos en voz alta. Tuve muchas tertulias con amigos para leer en voz alta también, durante muchos años, durante Mm. décadas. También eso fue muy útil. Solamente nos reuníamos a leer cosas en voz alta, a oír los textos. Qué maravilla como esa atención al texto y al escucharlo, porque estás hablando de cosas que pasan por la musicalidad del lenguaje que es tan importante en la escritura. Y hay algo que me gusta en lo poco que he leído tuyo, que también es, tienes mucho humor también cuando escribes, tienes también a veces esa chispa y en parte del libro de una versión de los hechos había unos momentos también. Cuéntame un poco de cómo terminas tú después de escribir y de viajar, porque sé que también tuviste unos viajes a llegar a ese proyecto de libertad bajo palabra que lo fundaste tú. ¿Cómo llega una persona en ese itinerario como escritora a llegar allá? Yo no sé esa historia y me gustaría escucharla. Bueno, yo toda la vida tuve como una especie de atracción por el mundo, por los mundos marginales. Yo conocí el ajedrez muy temprano y conocí ese mundo de los clubes de ajedrez, los clubes de ajedrez de Bogotá, que eran unos sitios tan marginales, con gente tan extraña, con esos personajes que eran genios y a la vez vagos, que eran seres absolutamente luminosos y de unas inteligencias superiores, y a la vez eran una especie como de entes, de seres de seres que no eran de este mundo, ¿sí? Como muy marginales. Y a mí esos mundos siempre me llamaron la atención, ¿sí? Eh, Después eh, por casualidad, tuve la oportunidad de ir ya como escritor a una cárcel de mujeres, aquí al Buen Pastor de Cali, y ahí a mí toda la vida también me habían llamado mucho la atención las historias de las cárceles. Yo había leído pues muchos libros de cosas que habían surgido por ejemplo, había leído el diario de Lecumberri, había leído pues lo que escribió Oscar Wilde, lo que escribió, muchas cosas que se escribieron en las cárceles, y el texto de Jean Genet que se llama Diario de un ladrón, que para mí fue un texto muy extraño porque yo lo conocí por una referencia que hizo Sartre. Sartre escribió un gran ensayo sobre Jean Genet que se llama Jean Genet, poeta y mártir. Y yo me puse a averiguar quién era ese señor, Jean Genet, y Jean Genet era un delincuente, pero era un gran artista y era un gran escritor, pero era un ladrón. Entonces me llamó mucho me había llamado mucho la atención ese mundo y que la literatura, cómo lo trataba y todo. También había leído a Sangre Fría, pues, de Capote, y me parecía interesante cómo Capote habla de ese corredor de la muerte y de lo que es esa prisión y de lo que decían ellos. Y bueno, me tocó por casualidad ir a una cárcel a leer. Y ahí en la cárcel, estando ahí,
conocí unas mujeres que ellas escribían, que tenían un grupo dentro de la cárcel de mujeres que escribían y les pregunté por eso y me dio muchísima curiosidad. Tanta que le ofrecí de manera gratuita y voluntaria le ofrecía a la persona que manejaba ese evento, que era una oficina que se llamaba Desarrollo y Tratamiento. Le ofrecí que yo iba a ayudarles a ellas y a, como a ver sus escritos y eso, y ella lo aceptó a regañadientes, pero lo permitió, y después de un año, yo tuve como 24 alumnas en ese taller, el primer año. Y en ese primer año yo aprendí a hacer una cosa que yo no tenía ni idea cómo se hacía y que cada día aprendía cómo, o sea, miraba cómo tratar de lograr lo que buscaban ellas. Más bien era lo que ellas querían. O sea, yo no iba a imponer nada, sino que yo trataba de ayudar a lo que ellas querían hacer, que Mm, básicamente era contar sus vidas, sus testimonios, dar una versión de los hechos, mm, contar sus infancias y contarlas de manera testimonial, de manera también con autoficción también, en poesía, algunas hicieron letras de canciones, cartas a sus hijos, cartas a sus padres. Entonces yo ayudé y apoyé esa intención de escritura que tenían ellas. Y luego hicimos un libro que se llamó Libertad bajo palabra, que es un nombre que ellas le robaron pues a un poeta mexicano que tiene un libro de poesía que se llama así, que es Octavio Paz. Octavio Paz tiene un libro que se llama Libertad bajo palabra y ese libro yo creo que se los llevé, yo les llevaba todas las veces que iba, les llevaba pues lecturas, les llevaba libros. Y eso también fue muy importante porque se volvieron lectoras sin haber sido sin haber, sin que nadie hubiera pensado que eso que yo estaba haciendo allá, que era ayudarlas a escribir, fuera también hacer la formación de un club de lectura y además la formación de unas lectoras. Entonces, bueno, publicamos ese libro y ese libro lo conocieron y circuló mucho porque es un libro potentísimo, un libro lleno de historias maravillosas. El libro incluso tiene una novela corta y eso, y entonces empezamos a hacer eso ya de una manera más empezamos a hacer, pasamos de hacer uno, que era el que yo hacía, a hacer dos, después a hacer seis, después a mm. hacer 10, después a hacer 15 y terminamos haciendo 21 talleres en Colombia simultáneos y yo los coordinaba. Y entonces, bueno, ha sido una de las experiencias más poderosas que yo he tenido en mi vida, más confrontadoras, que más me han enseñado sobre el ser humano Mm. y que más literatura me han enseñado, porque la Sí, literatura es precisamente eso, es lo que uno ve allá, el mundo como es, la vida como es, y sí, a mí me eso ha fue muy parecido, importante. Yo iba haciendo como una bitácora de mi trabajo, mm, y como fueron tantos años, al final se acabó, en la pandemia se acabó el programa, lo suspendieron, pues por obvias razones. Y yo en la pandemia me puse a mirar pues, todas las notas que había hecho. Yo ni me acordaba de todas las cosas que había escrito, porque cuando yo llegaba de allá, yo hacía como una especie de bitácora de ese día, de lo que me había producido, de las ideas que se me habían ocurrido, de todo lo que había aprendido ese día. Era una bitácora para mí, ¿no? Eso no era mm, para nadie. Pero cuando la leí, me di cuenta que yo debía dejar una memoria de ese trabajo y no sabía cómo dejarla. Yo pensé hacer una especie como de texto, pues como un testimonio. Busqué como, de pronto pensé hacerle una crónica, hablé con varios amigos que son cronistas pero no, yo no me sentía cómodo en esos géneros y menos en un género pues más académico, pues porque no, pues, ni desde la sociología, ni desde la mm, psicología, o sea, no sabía cómo, no tenía esas herramientas tampoco, ¿no? Entonces, pues lo único que pude hacer fue
dejar un testimonio de esa experiencia en una novela, que es esa novela. Sí, a mí me ha impactado mucho. Me ha impactado mucho ver los personajes, las historias que hay ahí. Lo que tú dices que la cárcel también en parte del libro, que es como casi un microcosmos de la sociedad y tantas cosas que a veces hay una imagen muy chévere y es como que son personas y son seres humanos que han tenido unas circunstancias y que hay unas circunstancias de una historia de una persona que el papá como que la vendió o algo así que para mí fue muy impactante y que luego en las cárceles pues le pasan una serie de cosas muy tenaces y pero el ver cómo esa persona llega como a delinquir, pero todas las cosas de vulnerabilidad y de desigualdad que esa persona vivió antes de ese episodio, que a veces no, cuando la persona llega a ese lugar uno no dimensiona todo lo que hay detrás de, pues, de un delito y eso y de no quedarse solamente en la mirada de la otra persona como encasillarla como lo malo, lo bueno, que eso también es lo que pasa mucho con ciertas películas de cine así como de el cine noir y todo eso, como que muestran como esa variedad tan profunda de los personajes que uno no se lleva como una imagen tan simple del ser humano, ni del bueno ni del malo. Eso pasa también en lo que tú escribes, que le hace ver uno la complejidad de lo que hay en una cárcel. Y para mí también, por ejemplo, en los últimos años, con estas transmisiones de los juicios, todas esas historias que empiezan a salir que no se han escuchado, todos esos relatos, ayer salió un relato de David Murcia en La Picota o en La Modelo, y yo decía, pucha, todas las voces y todas esas cosas que son parte de la historia política del país y que no hemos escuchado y que están allá como esperando gente que la escuche. Y yo me preguntaba por eso y te quería preguntar también como el papel formativo que tienen esos testimonios para la formación de las generaciones, de las personas que están afuera estudiando, qué cosas pueden aprender los niños y los jóvenes de esos relatos como el tuyo que me parecen fantástico y me gustaría que habláramos de eso porque para mí ha sido como lo que más me ha impactado, cómo fortalecer ese diálogo con aquellas cosas que no queremos escuchar de la sociedad también y que tienen algo que contarnos a nosotros de la historia, de los desplazamientos, de muchas cosas que están ahí en los intersticios, pero que con la literatura le llegan a uno más fuerte que de pronto con un texto, con una noticia o con una información, ese poder que tiene la literatura también de conectarte con esas personas que están ahí, que se van intercambiando textos, pero van trayendo como historias de las personas. Sí, me gustaría que habláramos un poquito de eso, de ese potencial educativo de conectar con la marginalidad y con lo que no queremos escuchar. Sí, sí, es que esta es una sociedad llena de estereotipos y de falsedades, o sea, de falsedades sociales, es una sociedad que se presenta, un poco para usar la expresión de un sociólogo, hay un país formal y un país real. Y el país real también son las cárceles, ¿sí? El país formal es el país de las leyes, el país de la constitución, pero ese es un país formal, ese no es el país que tenemos. El país que tenemos es lo que tenemos en las calles, en los barrios populares, en las cárceles, ¿sí? En la noche, ¿sí? En las esquinas de las galladas de los barrios, en las 8.000 galladas que hay en Bogotá, en las 4.000 que hay en Cali y en Medellín, ya que son pelados que están viviendo y ejerciendo su vida y están por fuera de la ley y están por fuera de la sociedad. Muchas personas en este país en ese libro hay un caso clarísimo, que es el de esta muchacha que tú estabas mencionando ahora, que tienen la primera relación que tienen con el Estado, la primera relación que tienen con el Estado es el día que los detienen. O sea, eso ya es una cosa muy, muy, muy dolorosa. O sea, que muchas personas de este país, otra cosa, hay muchas personas en este país que no existen porque no han Ujú, sido registradas, porque nacen a cuatro, porque el Estado no puede ir o no está y ellos no van, porque no necesitan ir tampoco, porque no necesitan del Estado. Entonces, si una persona ni siquiera ha sido registrada y ya es adulta, imagínese usted, o sea, no existió, ujú. porque si no fue inscrita, si no tiene cédula, si no tiene un documento de identidad, entonces no es nadie, pero son.
y dicen que son aproximadamente 100.000 colombianos que están en esa situación todos los años. mm, Comunidades indígenas, colonos de la Amazonía, ¿sí? Familias que están hace muchísimas décadas por allá en sitios donde no entra nadie. Entonces, eso también, o sea, uno empieza a ver que el país es muy distinto al que está en los medios de comunicación, al que narran los políticos, al que narran las revistas, al que narran las telenovelas. O sea, el país es otra cosa. Y en la cárcel yo aprendí un poco eso porque a las cárceles llegan muchas de esas personas de la marginalidad y de esa otra Colombia que no conocemos y que no queremos ni siquiera conocer. La utilidad de este proyecto es esa, es darle la palabra a esas personas. Es decir, cuente usted cómo fue su infancia. Cuente cómo es vivir en esos barrios del sur de Bogotá, cuente cómo es vivir en la noche del barrio Santa Fe, ¿sí? Pero sin estigmas, sino cuente, porque además hay una cosa muy interesante, a veces la vivencia es una vivencia feliz, la vivencia de eso que para nosotros es trágico, mm, que es la noche, digamos, que tiene tantas cosas para muchos de ellos no es una tragedia, ¿sí? mm, Uno va, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, de los grandes sitios de drogadictos, y es que tanto en Medellín, por ejemplo, Medellín tiene unas calles y tiene pues el río Medellín y tiene un bulevar inmenso de varios kilómetros llenos de habitantes de calle, entre los cuales hay muchísimos que son adictos, y ellos tienen unos programas, el Estado tiene unos programas que están montados para que ellos tengan unas casas o unos sitios donde dormir, donde estén organizados, pues como creemos todos que debe ser la gente, pero ellos no se suben a los camiones. O sea, los camiones pasan todos los días a mm, recogerlos para llevarlos a las sedes pues, de esos sitios de acogida o como se llamen, para que se bañen, para que coman, para que duerman en una cama, y ellos no quieren ir porque les gusta más donde están. Y nosotros no entendemos eso. O sea, no puede, ¿por qué no podemos apoyarlos donde están? ujú, Porque son feos, porque afean la ciudad. Entonces, hay una cosa muy curiosa, nosotros no somos capaces como sociedad de entendernos, porque no somos capaces de mirarlos, no somos capaces de escucharlos, no somos capaces de abrazarlos, no somos capaces de nada, solamente consideramos que es una cosa que tiene la sociedad y que crece, ese es el problema, que además que no, que somos tan miopes que todo lo que hacemos no vemos que no funciona. Entonces, ¿por qué no preguntarles a los alcohólicos si quieren dejar el alcohol? No lo quieren dejar. mm, Se quieren morir ahí, están felices tomando alcohol. Ah, no, que esos son los piperos y que esa gente hay que sacarlas de eso. Pero pues vaya, sáquelas. Si ellos no quieren salir, si ellos se sienten bien ahí, más bien traten de que no se enfermen, o sea, miren otras maneras el problema no se debe mirar solo como que, no, esa gente está enferma y esa gente hay que sacarla de ahí, no. Así nunca se va a lograr nada. Entonces, uno también aprende que el delito, la clandestinidad, son cosas que son atractivas para mucha parte de la sociedad. Atractivas en el sentido de que es lo que ellos quieren. Y ujú, eso nosotros no lo queremos entender. Nosotros no queremos oír eso, que es que lo que aspiran esos muchachos es a ser delincuentes, que esa vida es atractiva para ellos, que la clandestinidad para ellos es una forma de pertenecer, ¿sí? Y de ser. Y nosotros, pues, no, a esa gente hay que encerrarla, ¿sí? Y entonces, si nosotros no somos capaces de pensar como ellos, de ver lo que es para ellos ese mundo, nosotros nunca vamos a poder.
ni siquiera contactarnos con ellos. No vamos a poder tener una conversación. Entonces esas cosas pues son fuertes, pero yo las he aprendido en ese trabajo. Que eso es lo que también de pronto en el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad también es encontrarse también con una serie de relatos de historias del país que uno no dimensiona y que están ahí, que hacen parte de nuestra historia y igual que las tuyas, sino que ahí yo creo que hay una cosa como que me parece muy importante y es la diferencia, el testimonio así crudo y ya el testimonio ya literario, que a veces yo creo que no sé, en el cómo se dicen las cosas también puede también generarse otro tipo de cosas que de pronto en ese texto crudo no, incluso dicen que no fue tan crudo, sino que tiene también mucha edición detrás, pues todo ese texto del informe como de la Comisión de la Verdad, pero como que también el país está empezando a reconocer todas esas historias. Mucha gente la extraditaron para que esas voces no se escucharan y hay mucho relato que todavía está por integrar para poder también como país, como hacer esas transformaciones que están ahí, pero si no se escuchan y nos estamos viendo como un país que no, cierto, como parcial, lo que tú dices, como que no es no estamos escuchando la historia completa y bueno, escuchar esas historias de Magdalena y de las mismas personas que llegan ahí y en esos talleres cómo se van. Una de las cosas que me ha inspirado también tu texto y es algo que quisiera hacer también y no sé de pronto tú cómo lo ves también, cómo poder como que en los colegios puedan empezar a crearse obras colaborativas con personas que hacer literatura juntos con personas entre que están en las escuelas o en las universidades y empezar a crear relatos colaborativos con... Yo sé que eso no es algo nuevo y ese hecho de las cartas tiene mucha fuerza en la educación y muchas, cuando uno ve las cartas que se mandaba Séneca con sus estudiantes, ¿cierto? Como que la práctica de la correspondencia y de la carta en la antigüedad tenía una práctica profundamente formativa y siento a veces que quisiera yo emprender un camino así este año, vamos a ver cómo se logra, hay por ahí unos gestos de poder hacerlo, de poder como, porque es que se produce también un texto que se está escribiendo allá en las cárceles, pero ¿quiénes los escuchan, cierto? ¿Quiénes están ahí para mandarle también y sentirse también escuchados? Creo que hace parte de la reconciliación como país, no solo producir textos y textos, sino como gente que los Sí. elabore y que les cuente también sus realidades y, y lo que hizo esta chica también Y que acá, los lectores puedan, una de las personas acá que tuve en el podcast fue a Valentina Villamarín, que ya se pasó a Ósfera y hace unas cosas con el Buen Pastor también de crear como espacios también de aulas de empatía, donde poder tener esa conexión con la persona misma viva que está ahí sintiendo y sufriendo algo. Y esas cosas pueden ser formativas para el país. Entonces tengo como que hay una intuición ahí que a través de la literatura, pero también a través del audio, a través de la pintura, desde muchos gestos artísticos se pueden también generar como unas correspondencias para crear cosas juntos y mirar qué se pueden aprender también con esos textos, no solo leyendo la literatura y la historia de Colombia, sino a las personas vivas que lo están padeciendo. Sería como algo que me lleva a tu novela como pedagogo y como artista, como a crear y a generar. ¿Cómo es mira eso? que nosotros fuimos invitados, pues, o sea, nosotros publicamos 15 libros, Ujú, uno por año, se llaman Fugas de Tinta y están en línea, o sea, vos puedes googlearlos y los puedes bajar. También creamos una cartilla, una guía para hacer talleres en cárceles. mm, Entonces, eso se ha conocido afuera y ahora hay dos programas, uno en Texas, en la Universidad de Texas, que está trabajando a través hay una cosa que se llama, que tienen las Naciones Unidas, que es restitución de derechos culturales. Y ellos tienen como unos lineamientos para hacer política pública para restituir derechos culturales a personas privadas de la libertad. Y entonces nos hemos conectado internacionalmente para contarnos experiencias y para ah, aplicar experiencias pues, que han sido pues, exitosas en otros países. Y en este momento de esta experiencia se están replicando en Estados Unidos dos proyectos. Uno con mujeres en las cárceles de Texas, porque el 70% de las mujeres que están en las cárceles de Texas no hablan inglés y todos los programas pues, del Estado norteamericano son en inglés.
entonces, una restitución de derechos culturales a través de programas en español para ellas. Así lo creó la universidad y así lo está haciendo y es un programa de escritura creativa. Lo hicieron con nuestro modelo. Maravilloso. También están trabajando en una universidad de Massachusetts pues en esta dirección para hacer en cárceles pues en el estado de Nueva York y por ahí también de pronto en Massachusetts. Entonces, Sí. en Argentina hay dos proyectos que son más o menos similares, en México hay cuatro, hay un proyecto en Perú, en fin, hay muchos proyectos, yo he visitado algunos o nos hemos encontrado aquí, han venido a mirarlos. En fin, o sea, esto también tiene eso, ¿no? Que no fue una cosa solamente de aquí para nosotros, sino que ha tenido una repercusión internacional. Y Sí. eso es interesante, pues con gente muy diversa, pues hay mucho teatro, por ejemplo, se hace mucho teatro con ellos se vuelven actores y Música. En el Caribe me comentaron que estaban haciendo las personas allá música, composiciones musicales y eso. música también, pintura. Mm, Entonces, hay unos grafiteros buenísimos. No, hay mucha cosa, hay mucha actividad. Lo que sí es que se necesita gente que sea capaz de que esos procesos sean largos, de que no sean solamente episódicos, de que nosotros somos muy dados a ir un día, mm, el día de las Mercedes o el día de no sé qué, eh, y, y ya, y no volver sino hasta el año. Yo no creo en esos programas, yo creo, o hacer todos talleres de una sola vez. Yo creo en cosas que tengan fondo en el tiempo y que tengan también, que dejen una memoria y que sean también una especie pues como llaman ahora, laboratorios, o sea, que sean formativos para quien lo da y también para ellos y que puedan reunir más personas. Lo que yo hice fue buscar 21 escritores que hicieran esos talleres, mm. no profesores, no pedagogos de la literatura, no, gente que tuviera una obra escrita, ¿sí? Y todos los directores de talleres de Libertad Bajo Palabra eran escritores de las regiones, ¿sí? El de Arauca es un escritor de Arauca, ¿sí? El de Neiva es Beto Bonilla, que es un escritor de allá de Neiva, y así. El de Barranquilla era Silvera, que es un poeta de Barranquilla, y así, y en Popayán, una escritora de Popayán, y así todos eran escritores, y eso fue muy importante, porque cuando ellos se entienden mejor con un artista que con alguien que tiene pues como esa cosa académica en la cabeza, ¿sí? Yo creo que gran parte del éxito fue que fueron escritores los que impartieron los talleres. Claro, no, súper maravilloso. No, y recuerdo acá en una paginita que hablando de eso de, 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 cuando no hay procesos, sino como cosas muy particulares, ahí en una de las diatribas hay una parte donde dicen, no soporto los señoritos de las fundaciones que vienen a las cárceles y nos miran como mascotas abandonadas. Recuerdo ese parte y cómo se ríen un poquito ahí de cómo está, ¿cierto? Esa Eh, parte me eh, pareció muy, ese Es que párrafo hay mucho de eso, ¿no? Hay me dio mucho mucho. de eso y van una vez y ya, y les parece que esa fue la gran aventura de su vida, Sí, sí, sí. y realmente no hay ningún trabajo, No, y pues. eso fue lo que me dijeron también a mí cuando tenía esta idea, me dijo, listo, pero no, porque yo al principio, como yo tengo también un podcast en la universidad donde trabajo, en la pedagógica, me dijeron, no, 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 planteemos un trabajo como de largo aliento y me cambiaron un poco, tal cual lo que tú me estás diciendo de no, y se va a convertir de pronto en un proyecto de investigación, creación con ellos, donde podamos hacer algo más largo y aprovechando, me gustaría conectar un poco la cárcel de acá con la de allá del Caribe, con la gente de otra universidad que también hace un trabajo allá
que ya lo tiene constituido y mirar a ver como qué cosas se La pueden. correspondencia es maravillosa, es Mm, una idea maravillosa y mm, funciona muy bien. mm, Yo conozco, inclusive conozco libros de correspondencia hechos en correspondencia carcelaria, pues, porque entre entre otras cárceles. cosas, en las cárceles la carta todavía existe, la carta escrita a mano, Mm, enviada en sobre, ¿sí? sí, Eso existe todavía. Y sí, entonces sí. esa es una idea muy, muy poderosa porque una de las cosas que quieren hacer ellos es escribirle a un hijo, al padre, a la madre, a alguien sobre su situación, ¿sí? Entonces eso, o sea, la misma situación desde la que escriben es muy poderosa. Mm, Y salen textos preciosos y conocemos un poco también el mundo, este sí. mundo, nuestro país. Sí. No, qué maravilla, José, de eso que cuentas, de tu libro y de que es de tu última, es la última novela, ¿cierto? ¿Qué proyectos vienen? Porque antes también publicaste otra, esa no la he leído, que tiene que ver con una, lo no dicho, algo así, ¿cómo se llama ese? Lo que no fue dicho es una novela autobiográfica, cuenta un Ah, poco mi vida, sí. mm, ese también tengo Y muchas ganas. tengo un ¿Quisieras libro de contarnos un cuentos poquito que, de ese? ¿Cómo fue ese proceso y cómo surgió ese deseo de hacer ese libro que creo que tiene que ver con tu madre, ¿cierto? sí, es que, a ver, mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y yo no volví a ver a mi madre hasta que ya estaba vieja, pues, y enferma. Entonces nos conocimos y empezamos a tener una relación, pues, como de reconocimiento y de contarnos un poco quién es quién. Y ella, cuando yo iba, ella me contó, pues, yo la grabé, entre otras cosas, tengo 20 y pico de horas grabadas. Y cuando me iba a tocar a mí contar mi vida, ella se murió. Mm, Entonces yo, de todas maneras, dije, no, yo tengo que contarle a mi madre mi vida. Y escribí esa novela, que es como una gran carta a ella, diciéndole, pues, cómo fue mi vida sin ella. Entonces esa es la motivación de la novela. Yo después, el año pasado, publiqué un libro que es como una especie de antología de mis cuentos. Yo tengo 6 libros de cuentos, entonces es una antología. Y ahorita, al final de este mes, va a salir una novela que se llama Mulatos, con wow. el Fondo de Cultura Económica, que es una novela que pues, he venido escribiendo hace muchos años, que es sobre una experiencia que yo viví en una isla del Pacífico que se llama Mulatos y que en el terremoto del 12 de diciembre de 1979, que fue un tsunami de 8,1 en la escala de Richter, eh, desapareció gran parte de esa costa, de esa zona, y esta isla casi que desaparece, pues quedaron unas poquitas casas y una familia que es la familia con que yo viví cuando vivía allá, y es un poco la historia de la diáspora de esa familia y de lo que le pasó a esa familia luego de ese tsunami. Y empieza en el tsunami, o sea, la novela empieza ahí. Ese es lo último pues que va a aparecer. Sí, yo estoy escribiendo otra novela que tengo, que también estoy escribiendo hace muchos años, y pues estoy trabajando en ella ahora. Qué maravilla. Quisieras contarnos además también, no sé, algo que me parece muy clavo para las personas que también están empezando como en la escritura y en la literatura, algunas cosas que les quisieras decir a ti y tú a ellos como para animarlos a un poco de eso, porque muchas de las cosas que pueden empezarse a componer como novelas son como muchas, también parte de un fruto de un trabajo que de pronto no es muy visible en el trabajo del escritor y son muchas de sus notas, sus bitácoras, sus texticos, un poco como esas metodologías que de pronto tú haces en ese trabajo para inspirar también a aquellos también escritores y personas que quieren también Mm. hacer sus propios cuentos y novelas, que me parece también algo muy importante, algo que Bueno, yo qué puedo decir, pues yo no puedo hablar desde como académico, sino como, pues desde mi propia experiencia de escritor. Ujú. Yo creo que no hay que tener afán de publicar.
Eso es lo más importante, no tener afán. Hay que tener ganas de aprender más que de escribir por escribir y de publicar por publicar y por postear y por tener página de escritor sin obra. O sea, es que hay una cosa muy paradójica. Hay demasiadas herramientas para ser escritor y promover una obra ahora hasta el chat GPT, pues que te hace la obra si quieres, ¿sí? Pero todo eso va en contra de un proyecto de escritor. Todo eso, inclusive el chat GPT, o sea, todas esas facilidades y todos esos apoyos tecnológicos que deberían ser herramientas para hacer, para facilitar el trabajo, terminan también quitándole al artista lo que es ser un artista, ¿sí? Ujú. Entonces, pues el escritor es alguien que tiene que vivir, que tiene que procesar su vida a través de la escritura. El tema es, el tema son de la escritura es lo que le pasó a uno en la vida, o sea, lo que le pasó con los libros, con la gente, con el amor, con la muerte, con los otros, ¿sí? Con las jerarquías, con el mundo donde vive, con su generación, con la música, con lo que uno ama, con lo que uno no soporta. O sea, eso es el tema de la literatura. Y ha sido siempre el tema de la literatura. Y eso nadie se lo puede ahorrar. Eso no se, o sea, las ideas, las reflexiones y las historias que produce eso que fue tu vida, eso no te lo puede ahorrar nadie. Y si quieres ser verdadero y si quieres poder decir cosas verdaderas, tienes que honrar lo que has vivido y lo que eres, ¿sí? Y no, pues no, es que tengo una idea de un cuento, entonces yo le voy a decir al ChatGPT, él se lo hace. Pero ahí usted se murió como artista, se murió como escritor. Eso lo digo ahora porque sé que, o sea, conozco muchos talleres de escritura, conozco muchos concursos de cuentos, conozco muchas cosas que están pasando y es tristísimo ver que, que la, o sea, que la facilidad, o sea, que también nos volvamos eh, en eso que es fundamental, que es el arte, busquemos atajos. O sea, eso ya esa es la muerte del artista, el atajo. Hay que aprender qué es una palabra, cómo suena, hay que quererlas, hay que conocerlas, hay que trajinarlas, hay que amarlas, hay que ensayarlas. ¿Sí? Y en ese contacto verdadero y continuo con ellas durante varias décadas, uno puede terminar escribiendo algo que valga la pena, Mm. creo yo. Total de acuerdo. Sí, era una pregunta que te iba a hacer eso de la inteligencia artificial, pero claro, ahí me la acabas de responder y tienes toda la razón. Además, los sesgos también de darle como a una máquina que no sabe qué es la pérdida, la muerte, el amor, ¿cierto? La sensorialidad, es muy La difícil. singularidad, La singularidad, como que no hay. Y también alguien me decía también que empieza pues en ese mismo sesgo que tiene, pues que bueno, y incluso lo digo para mí, volver otra vez a leer a los clásicos, porque yo creo que ahí se puede encontrar también mucho de lo que, de cosas que se vuelven como, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estaba leyendo un poco las cartas del padre Brown de Chesterton y qué escritor tan genial ese hombre para uy, eso escribir es, y cómo enlaza como detectivescamente los hechos y es como una inteligencia y unas cosas y una forma de escribir que me viene agarrando mucho, así como prendo en algún momento Marcel Proust con En busca del tiempo perdido, que era un libro que yo creo que me gustaba mucho también, como a través de una cosa tan simple como ese mojar ese pancito en ese café con leche, lograba explayarse mucho en las historias y como desde lo simple se podría reconstruir todo un escenario. Para mí eso como que me impactaba mucho. Son como personajes que en lo que a mí me gustaría hacer también, pues están inspirados en ellos, ¿cierto? Como que recogen de cosas es y... muy importante que lean, ¿no? Yo he oído
gente joven diciendo que ya no se necesita leer a los clásicos, que con el cine y con la música es suficiente, y a veces eh, pues ponen ejemplos de escritores que dicen que no leyeron a los clásicos y les parece pues que entonces si un buen escritor no lo leyó, nadie lo necesita. Pero hay cosas que no hay que ahorrárselas. O sea, si uno puede, si uno es músico y puede oír buena música, pues mejor, sí. Y si además puede, y si además puede leer música, pues mejor. O sea, eso es así. O sea, si un pintor puede tener una experiencia eh, pues con los colores y saber qué es ser colorista y saber qué significan y saber qué simbolizan y saber que hay unos colores que son fríos y otros que son cálidos y saber qué es el equilibrio y saber qué es la composición y saber qué es la armonía y qué es el espacio y qué es la perspectiva. Entre más cosas sepa dentro de esa disciplina, pues mejor. Y así es la literatura. No Bueno, hay que ahorrarse nada. qué bueno ese mensaje, me parece potente y no, pues muy contento. Estaremos viendo Mulatos, se llama Mulatos. Mulato, sí. Mulatos, sí, para leerlo y poderlo también conversar más adelante, muy chévere poderlo tener. Sale este año, ¿cierto? Sí, sale este mes. Sale la última semana de febrero con el Fondo de Cultura Económica. Ya incluso entonces ya en la Feria del Libro acá en Bogotá ya lo podremos ya Sí, también el conseguir. 25 de abril lo presento a la 1 de la tarde. Ah, vas a estar acá en Bogotá, bueno, Sí. maravilloso. Por allá ojalá podamos estar viendo tu lanzamiento. Y bueno, Mm. qué alegría que podíamos compartir este ratico. Lo tenía pensado desde el año pasado, pero pues no se dio en su momento porque había mucho trabajo, pero bueno que pudimos concretarlo y bueno, alguna cosa final que quieras decir en términos como de la educación del futuro, que es también el tema que, alguna reflexión final de tus experiencias también algo que quieras también donar a este programa, agradecidos porque estamos acá pensando de que esto ya no tiene una vuelta atrás y la universidad y los colegios y las escuelas y la educación va a tener que rápidamente tener un vuelco para otra cosa y cómo tú creerías que podría ser esa educación del futuro soñada para ti en un espacio que tú dirías, pues tú no pasaste por todas esa burocracia, pero entonces, ¿cuál sería para ti el espacio soñado donde tú dirías, wow, estos que ya contaste cosas, pero de pronto di unas cosas finales para cerrar esta Bueno, conversación? yo creo que la educación es una responsabilidad fundamentalmente individual. Es decir, que eso no es una responsabilidad ni de los padres ni de las instituciones, sino de nosotros mismos. O sea, nosotros debemos gobernar nuestra educación. La educación debe estar en nuestras manos. Nosotros debemos ensayar muchas cosas, debemos conocer muchas cosas, debemos descubrir nuestros talentos y nuestras pasiones y atender esas pasiones, ¿sí? Pero con la conciencia de que somos los responsables de nuestra educación y que toda buena educación y toda verdadera educación de alguna manera es una educación autodidacta, porque somos nosotros y nuestra pasión por un tema o por un oficio o por una ciencia los que vamos a conducir y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y eso no se delega. La pasión por el conocimiento no se delega. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que yo creo.